Muy buenas noches para todos. Empató Trinidense en la jornada lluviosa ante Nacional en condición de visitante en nuestra visita al Arsenio Rico. Empate 1-1, otro empate más, cuarto empate si no me equivoco al hilo. No podemos despegar, no podemos encontrar el triunfo. Un empate que duele, un empate ante el colero, por eso duele. Ahora yo me olvido de que se llama Club Nacional, de que es la Academia del Fútbol Paraguayo, de Club Tradicional. No, me chupa un huevo ahora mismo eso. La realidad es que es un equipo colero y no le podemos ganar, no le pudimos ganar, casi perdimos incluso. Voy a hablar de las incidencias de lo que yo vi en la mitad de este video y en la otra mitad voy a hablar de nuestra, al fin, nueva camiseta. Sí, señores, en la jornada de hoy se dio a conocer lo que es la indumentaria edición 2025 de Loto, la que va a vestir nuestro querido Sportivo Trinidense. Y nada, más adelante les contaré un poco más de detalles y le mostraré imágenes también de las que son las nuevas camisetas, las tres nuevas indumentarias con las que vamos a contar al fin, como dije antes, con las que vamos a contar esta temporada. Y bueno, lo que vi en el partido de ayer es que sí, fuimos claros dominadores. Nacional evidentemente está de capa caída, no encuentra el juego. Por algo es que está último en el torneo Apertura. No se le dan las cosas y lastimosamente nosotros no pudimos aprovecharlo. Incluso ellos empezaron ganando el partido con ese tanto de penal de uno de sus mellizos. No recuerdo el apellido, si era Alfaro o quién. La verdad que no quiero lo recordar porque de recordar el partido me da una rabia, me da un puaro. Porque algunos me dirán, che, Obi, empatamos sobre la hora. Empate con sabor a victoria. No, qué victoria, qué victoria. No podemos estar empatando contra el colero, la verdad. Con toda la humildad del mundo, no sé. Yo sé que no seremos Cerro Olimpia, pero igual. Tenemos que pensar en grande. Si queremos seguir en primera, tenemos que pensar en grande, tenemos que pensar en más allá. No podemos estar, sí, empatamos contra Nacional, no, contra un colero, no. Si seguimos así, podemos ser los coleros, podemos ser nosotros, así que no. Y seguir con esta seguidilla. Y sí, se mostró actitud, se mostró intenciones, se mostró, eso sí, no voy a reprochar a los jugadores, sí hubo actitud, sí hubo una idea de querer empatar el partido, todo el encuentro tirando pelotazos, presionando al rival, llegando, insistiendo, quizás sin ideas de repente. Eso se mostró claramente cuando le metimos nuevamente a nuestro as bajo la manga Chiquito Jiménez en el segundo tiempo. Todos los pelotazos para Chiquito. Y es la estrategia que tenemos desde que Chiquito está en el club, prácticamente hace varios años. Y yo no me quejo, porque casi siempre funciona. Hay veces que no, esta vez por suerte funcionó. Vos le tirás pelotazo, alguna Chiquito te la va a salvar, te la va a bajar ahí, te la va a matar. Como por ejemplo en una ocasión importante en el partido ante el Nacional de Ecuador, y que se la baja a Fernando Romero y le mete un golazo en nuestro primer gol internacional. Se cumplió hace poco un año de ese eventazo ahí en el Defensores. Y ayer, lo que pasó ayer, claramente, el gol de Ronaldo Báez, un golazo que sobre el final nos dio el empate, sí. Y igual yo no me quedo, yo no me puedo quedar con eso, con que empatamos y todo bien, pipi cucú, no, porque no estamos así. Es alarmante, es preocupante. Quizás no perdemos, pero tampoco ganamos. Y nada, yo creo que los cambios nuevamente son los que, si bien estuvo bueno el cambio, el ingreso de Jiménez, de Chiquito, pero Neymar nuevamente. Y ya no quiero caerle a Neymar, porque el que lo pone es el técnico. El que lo expone, mejor dicho, no pone, expone, es el técnico. Él es el que lo pone sabiendo bien que no te rinde, no le está saliendo las cosas, y quizás en una suerte de ayudarle, de que se le saque esa mufa, que ya lleva 9 fechas, pero no, hay que quitarle. Entonces, bajo esa tesitura, el arquero uruguayo Dufour iba a seguir atajando. No vamos a dar la oportunidad que se saque la mala racha y que siga atajando. No, ¿qué pasó? La tercera fecha ya empezó a atajar Zamudio. Y con varios otros jugadores ahí, así con Salcedo,
con, qué sé yo, Marcelo Ruiz Díaz, con el mismo Leandro Esteche, también que arrancó de titular la primera fecha y luego ya no lo puso el profe. ¿Por qué a Neymar le sigue dando oportunidades? Algo que no entiendo. Es solo, el único perjudicado, el más perjudicado es, aparte del equipo, es Neymar. Porque evidentemente no le da, no le está saliendo nada y, como dije, ya no puedo caerle a él. Ya le tengo que caer al profe porque él es el que hace los cambios y mal. Y lo pone a él antes que a Ronaldo. Ronaldo que evidentemente lejos está mejor que Álvarez. Lejos. Todo el torneo. Las veces que ingresa le mete intensidad, su impronta, su llegada, su verticalidad. Ronaldo va a estar en un grandioso momento. Y ya que no sea titular, choca. Pero de que entre antes, otro antes que él, choca el doble. Y nada, agradecido con el Ronaldo. Metió un golazo, un zapatazo. Para mí el golazo de la fecha. Sé que Pachi también metió un golazo de tiro libre, pero el de Ronaldo de volea, espectacular. Nos dio el empate. Y ahora tenemos el parate fecha FIFA. Tengo entendido que jugamos fines de marzo. Contra Recoleta todavía no hay fecha exacta, por eso no se las paso desde ya. Y nada, a esperar. Yo tengo fe en el equipo, como digo siempre, y yo creo que contra Recoleta nos va a ir bien. Vamos a sacar un buen resultado y todo esto va a quedar como anécdota y vamos a mirar para adelante y a seguir con los triunfos que necesitamos para respirar en la tabla, pensando en la tabla de los promedios. Y bueno, tampoco, casi me olvido, casi te salva Liz López, hijo de remil, pu, bandido, ladrón, badulaque, un hijo de remil, este árbitro impresentable. Yo no sé si quiere caerle bien a Harrison, casi me olvido del penal que no nos cobran. Estirón, le estiró toda la remera, casi le quita la remera a César Benítez, le lastima el brazo, no cobra penal, el VAR le llama. Desde cuando el VAR te llama, es prácticamente para que vos, te está diciendo el VAR, che, ey, te estás equivocando, vení, revisar y cobrar bien. Eso es prácticamente, casi todos los casos, de 100 casos, 98, el árbitro se retracta. Y este payaso, no sé qué quiso hacer, no nos da el penal. Una locura insólito. Yo no sé si le quiere caer bien al presidente Harrison. Algún día se va a encontrar con él y le va a decir, che, ¿te acuerdas de esa vez? No sé si se chupa media, yo no sé. Pero lo que hizo un mamarracho, no puede no cobrar eso. El VAR le está diciendo que es penal y no quiere cobrar, no, porque evidentemente no quiso cobrar. Revisó 2 horas, 5 minutos revisó. Y no lo cobró. El hijo de Remil no lo cobró. No podía dejar pasar eso. Y evidentemente la rabia no se me pasa. Porque está bien empatar, perder, ganar, pero así no. Y contra estos rivales. No. Que me robe un grande, que me robe Cerro Limpia, estoy acostumbrado a Libertad. Pero que me robe el golero. El equipo del presidente de la APF. No. No, señor. Así no, Harrison. Suspendan, por favor, este acto, este tipo de bandidaje, como diría Marcelo Recanate en su tiempo. Bueno, hago punto aparte, ya hice mi descargo de eso, para hablar de la camiseta de Trinidense. Y puedo decir que no es lo que esperaba, pero estoy satisfecho. Tenía miedo, la verdad, de que Loto haga un modelo genérico un modelo básico, por decir así. Tenía miedo que haga una crucita acá y Loto, Trinidense, patrocinante y listo. No, por suerte me equivoqué. Y se esperaban un poco en el diseño. No será el diseño, pero vi que tiene algunos detallitos, como que acá dicen los 90 años. También tiene en la parte acá, perdón que le muestre así desprolijo, en esta parte tiene el logotipo de los 90 años del club. Tiene algunos detallitos que al hincha, yo sé que al hincha le tocan, le gustan. Y a decir verdad, le aprueba. Para mi gusto aprueba la camiseta de Trinidense. Ya la estarán viendo acá seguro hace rato. Ya lo puse. Y la camiseta oficial aprueba para mi gusto. Los colores. Siempre ver los colores lo emociona a cualquier hincha de su club. Le emociona ver los colores. No importa los colores que sea, aplica para todo hincha. Aprueba totalmente, con creces.
Sí, obviamente si queremos una personalización más allá, ya deberíamos llamar a Kirios o algo así, pero ustedes saben cómo funciona el tema de las marcas. Loto apareció sobre el final para dar una mano también y tras el fiasco, el mamarracho que nos hizo Saltarín en enero. Y por ese lado agradecido y aprueba la camiseta. La segunda camiseta tengo entendido que es la amarilla, este color. Y me gusta también, me gusta, aprueba también, ¿no? ¿Por qué no? La que me deja con duda es la blanca. A mí me gusta la blanca, pero que sean así. Que sea toda blanca, acá la manga azul medio que mondoropaite, pero eso ya es subjetivo. Cada hincha, cada uno va a sacar su propia conclusión. Cada amante del fútbol que vea va a decir me gusta, no me gusta, y eso es subjetivo, pero en mi opinión, en mi humilde opinión, yo creo que aprueba. Tiene algunos detallitos, como ya les dije, lo del logotipo en los 90 años, y también he visto que en el logo de Trinidense tiene un sublimado de fondo en la parte azul que dice 90 años, 90 años. Eso está muy lindo, ese tipo de detalles son pequeños, pero suman y gustan. A mí al menos me agrada mucho de ver a la vista. Y nada, al fin tenemos nueva camiseta. Se viene la doble fecha eliminatoria. Jugamos ante Chile a las 8 este jueves, disculpen, y el martes jugamos contra Colombia también en Barranquilla. Este jueves en Asunción, acá en el Defensores. Estaremos obviamente dando seguimiento desde este canal. Voy a estar dándole mis impresiones sobre el partido de la selección de Alfaro, esperando la victoria y nada. Dejar esto acá, que mejor tarde que nunca decirles. Y desde ya, si llegaron hasta acá, les pido que se suscriban, le den me gusta, por favor, que eso me ayuda muchísimo ahora. Y nos vemos este jueves analizando a Paraguay. Aguante Triqui, aguante la albirroja y esperamos el triunfo.